Piensen, si quieren, en el profundo absurdo de ignorar a una especie que no dejaba de decir por favor mientras les advertía que no los enojaran. Es como despedir a un oso amistoso que lleva una pajarita educada y que menciona cordialmente que tal vez quieran dejar de pincharlo con ese palo. Los humanos tenían la curiosa costumbre de prefaciar cada reunión intergaláctica con una advertencia extrañamente específica. Venimos en son de paz, pero, por favor, no nos hagan enojar. La mayoría de las especies encontraron esto alternativamente divertido o primitivo. Los zorianos, con sus matrices cognitivas mejoradas cuánticamente, disfrutaron particularmente señalando cuán encantadoramente prehistórica era esta advertencia. El colectivo etéreo flotaba serenamente en sus formas de plasma, irradiando lo que pensaban que era una superioridad benévola, pero en realidad solo los hacía parecer medusas presumidas con un subidón de azúcar. No era que la humanidad no hubiera intentado explicarlo. Sus embajadores tenían relatos históricos detallados de lo que sucedió cuando los humanos se enojaron correctamente. Incluso hicieron presentaciones de PowerPoint útiles. Sí, de alguna manera. Ese software sobrevivió hasta la era espacial. Algunas cosas son eternas, completas, con puntos claros sobre instancias pasadas en las que alguien realmente debería haber dejado las cosas como estaban, pero no tenían los archivos galácticos exactamente 37,842 informes de misiones diplomáticas humanas que, en esencia, se reducían a mirar: somos gente muy agradable, nos gusta el comercio, disfrutamos del intercambio cultural, nos encantan esas pequeñas bebidas gaseosas del sector Centurion. Pero por favor, por el amor de cualquier deidad, campo cuántico o matriz de probabilidad cósmica en la que creas, ¿no nos hagas enojar? ¿Alguien escuchó? Por supuesto que no. El núcleo diplomático de los Sistemas Unidos había comenzado una apuesta sobre qué especie sería la primera en arruinarlo todo. Los draconianos eran los favoritos con su hábito de escupir fuego durante las negociaciones comerciales, lo que insistían en que era solo un saludo cultural, pero todos sabían que en realidad era solo una exhibición. El consorcio mecanoide quedó en segundo lugar principalmente porque calculaban todo con 15 decimales, pero de alguna manera siempre se olvidaban de llevar una de las advertencias de la humanidad. Se convirtió en una especie de broma recurrente en la comunidad galáctica, el Club Social de Especies Avanzadas. Sí, ese era su verdadero nombre y no, los humanos no estaban invitados, ni siquiera habían desarrollado la telepatía adecuada, por el amor de Dios, tenían una rutina de comedia permanente al respecto. ¿Cuántos humanos se necesitan para enroscar una bombilla? Ninguno, estaban demasiado ocupados advirtiéndolo para no hacerlos enojar, el chiste no tenía ningún sentido, pero de todos modos provocó risas nerviosas. La parte verdaderamente hilarante o trágica, según su perspectiva, fue que los humanos ni siquiera estaban tratando de ser amenazantes, en realidad solo estaban siendo considerados como alguien que te advierte que a su gato realmente no le gusta que le tiren de la cola o que mezclar ciertos químicos podría resultar en que tu laboratorio desarrolle un caso repentino de no existir más. Era solo un protocolo de seguridad adecuado en lo que a ellos respectaba, pero la galaxia en su sabiduría infinita o falta de ella había decidido que cualquier especie que todavía usara motores de combustión en algunos de sus vehículos no podía ser tan peligrosa, no importa. Los humanos mantuvieron estas máquinas primitivas por lo que llamaban estética y porque los autos clásicos son geniales, no importa que su tecnología actual fuera lo suficientemente avanzada como para hacer que la cabeza de un físico cuántico diera vueltas, suponiendo que dicho físico se hubiera adelantado y no fuera solo una nube de probabilidad consciente. Los informes diplomáticos de las diversas embajadas de la Tierra comenzaron a tomar un tono cada vez más resignado. Una nota particularmente memorable simplemente: leí. Intenté explicarlo de nuevo. Nos dieron palmaditas en la cabeza, literalmente. ¿No se dan cuenta de que estamos manteniendo la tecnología realmente interesante en secreto porque no queremos lidiar con el papeleo? Y así fue durante varios años, estándar galácticos, hasta que finalmente, inevitablemente alguien decidió hacer exactamente lo que la humanidad había hecho cortésmente, persistentemente. Y con creciente exasperación les pidió que no hicieran el incidente que finalmente provocó el suspiro colectivo de la humanidad de les dijimos que comenzó como estas cosas suelen hacer con la burocracia, específicamente, comenzó con el formulario X. 742b alfa subsección 12 párrafo 3 línea 47 el que se ocupa de los protocolos adecuados de eliminación de residuos para las tazas de café cuánticamente estables. El Consejo Regulador de los Bienes Comunes Galácticos había decidido en su sabiduría infinita que el método de la humanidad para reciclar estas tazas, que implicaba un uso bastante inteligente de la manipulación temporal localizada,
era demasiado primitivo y potencialmente desestabilizador para el continuo del espacio-tiempo. El hecho de que los humanos hubieran estado usando este método sin incidentes durante 50 años aparentemente era irrelevante. En cambio, ordenaron que todas las naves humanas cambiaran al método superior Zixtean, que implicaba 17 formas diferentes de manipulación de energía, requería un doctorado en física teórica para operar y tenía una desafortunada tendencia a convertir ocasionalmente las tazas en pequeñas y confusas. De ardillas el representante humano en. La audiencia simplemente levantó una ceja y preguntó: ¿realmente han probado este sistema con café humano? La Junta, compuesta enteramente por especies que habían evolucionado más allá de la necesidad de cafeína y, por lo tanto, más allá de la alegría, algunos podrían argumentar, desestimó esta preocupación con el equivalente burocrático de una palmadita en la cabeza a los representantes, que murmuraban posteriormente sobre llenar sus estabilizadores cuánticos con espresso, se anotaron en las actas como prim encantador primitivo. Coloquialismos. Lo que siguió fue una clase magistral de cumplimiento malicioso que habría traído lágrimas de alegría a los ojos de cada trabajador minorista que alguna vez había tratado con un cliente particularmente exigente. La humanidad acordó implementar el nuevo sistema de inmediato y con entusiasmo, quizás un poco demasiado. Entusiasmo. En una semana, los comunes galácticos tuvieron que lidiar con 3000 incidentes separados de ardillas cuánticas inestables que aparecieron en varias oficinas administrativas. Las criaturas aún contenían cantidades traza de café humano, exhibieron propiedades inusuales, incluida la capacidad de vibrar a través de las paredes y una tendencia para organizar movimientos de resistencia improvisados. La respuesta de la Junta fue emitir una citación por manipulación indebida de formas de vida basadas en roedores y perturbar la obra con mamíferos revolucionarios no autorizados. También añadieron una multa considerable debido a la burocracia. Fue en este punto cuando un miembro de la Junta particularmente engreído decidió cometer lo que los historiadores más tarde llamarían el mayor error de cálculo desde aquella vez que alguien intentó invadir Rusia en invierno. Propusieron sanciones a las rutas comerciales humanas dirigidas específicamente a sus importaciones de café. La respuesta de los representantes humanos se registró simplemente como una larga pausa seguida de un bueno, si está absolutamente seguro de esto, pronunciado en el tono generalmente reservado para alguien que está a punto de intentar hacer malabarismos con la antimateria. Cuando más tarde se les preguntó por qué no se habían opuesto con más vehemencia, el representante explicó que hay algunas lecciones que solo se pueden aprender a través de la experiencia, como tocar una estufa caliente o descubrir por qué no se debe interponer entre un humano y su café de la mañana. Las sanciones se implementaron un martes por miércoles. La resistencia de las ardillas había ganado sensibilidad, había desarrollado una estructura política sofisticada y exigía representación en los comunes galácticos. Sorprendentemente, este no era el peor de los problemas de la Junta. No. Su verdadero problema comenzó cuando las naves humanas comenzaron a aparecer en los puestos de control llevando lo que afirmaban que definitivamente no era café, sino una bebida completamente nueva derivada de una antigua planta de la Tierra llamada cob. El hecho de que se viera exactamente como el café, oliera exactamente como el café y tuviera la misma composición química que el café. Insistieron en que era pura coincidencia. La batalla legal resultante empató a 17 tribunales diferentes durante 6 meses, generó 42 nuevas subsecciones de la ley comercial, y de alguna manera, resultó en que a las ardillas se les otorgara su propio sector del espacio. Ahora dirigen una cadena de restaurantes con temática de bellotas muy exitosa, pero esto, como cualquier humano podría haberles dicho, fue solo el comienzo. El incidente del café, como se lo conoció, fue simplemente el aperitivo en el gran buffet de realmente no debería haber hecho eso. Eso que la galaxia estaba a punto de hacer. Servirse a sí mismo los comunes galácticos mostrando toda la sabiduría de una polilla intentando abrirse paso a cabezazos a través de una pared de acero, decidieron duplicar la apuesta claramente. Razonaron que el problema no era que estuvieran antagonizando a los humanos, sino que no estaban siendo lo suficientemente firmes al respecto. Esto llevó a la formación de lo que denominaron grandiosamente la Coalición de Especies Avanzadas para la Gestión Adecuada de Civilizaciones Primitivas CMPC o Molestia Cósmica, como los humanos inmediatamente la llamaron. Su primer acto oficial fue enviar la flota más impresionante que la galaxia haya visto jamás para demostrar la capacidad de la resistencia humana. La flota fue objetivamente hablando espectacular. 5000 naves de varios diseños, cada una obra maestra de ingeniería. Los zorianos contribuyeron con sus dreadnoughts de cambio de fase capaces de existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Los colectivos Aterion enviaron sus cruceros impulsados por la conciencia guiados por las mentes fusionadas de sus filósofos más
Exitosos, incluso el consorcio mecanoide participó desplegando su probabilidad. Naves de guerra deformantes que literalmente podían calcular la existencia de sus enemigos, se organizaron en lo que consideraron una formación estéticamente agradable justo fuera del sistema solar de la Tierra. El efecto fue algo arruinado por una pequeña nave de carga humana que pasó lentamente junto a ellos, su piloto saludando alegremente como si pasara por una parada de tráfico del vecindario. Las demandas de la coalición se transmitieron con toda la pompa y circunstancia que pudieron reunir. El mensaje comenzó con 47 honoríficos diferentes, incluyó un interludio musical de 12 minutos y finalmente llegó al punto en que la humanidad se sometería a un gobierno galáctico adecuado o enfrentaría las consecuencias. La respuesta humana llegó 3 minutos después. Transmitió en todas las frecuencias en forma de un mensaje de texto. Nuke, que criticaba al liderazgo de la coalición, no se divirtió. Enviaron otro mensaje, este redactado por sus mejores expertos en guerra psicológica, diseñado para demostrar la desesperanza de la posición de la humanidad. Detallaba las capacidades exactas de su flota, la inutilidad de la resistencia e incluía varios diagramas muy impresionantes. Los humanos respondieron con un meme, específicamente una imagen de lo que parecía ser un antiguo felino de la Tierra pidiendo que me rindiera. Los lingüistas xenófobos de la coalición pasaron 6 horas tratando de decodificar lo que estaban convencidos de que debía ser un código diplomático complejo antes de que a alguien se le ocurriera verificar los archivos históricos de Internet de la Tierra. Frustrados, la coalición desplegó su arma psicológica definitiva, una simulación dilatada en el tiempo que mostraba la destrucción de la flota de la Tierra en 147,50183 escenarios diferentes. La simulación había tardado 3 meses en calcular sus sistemas de IA más avanzados. Los humanos parecieron responder pidiendo pizza, específicamente enviaron drones de entrega a cada nave de la flota de la coalición. Cada dron llevaba una pizza grande con una nota que decía: pareces malhumorado, tal vez solo tienes hambre. El hecho de que cada pizza estaba perfectamente personalizada para los requisitos biológicos o mecánicos de cada especie la tripulación era algo desconcertante, ya que la coalición nunca había compartido esta información con la Tierra. Aún más desconcertante era el hecho de que las pizzas eran, según todos los informes, absolutamente deliciosas. El liderazgo de la coalición convocó una sesión de emergencia para discutir esta guerra psicológica sin precedentes. ¿Cómo se suponía que intimidarían a una especie que respondía a las amenazas con comida rápida? Algunos miembros comenzaron a sugerir muy silenciosamente que tal vez deberían haber prestado más atención a esas repetidas advertencias sobre no volver locos a los humanos, pero la coalición había comprometido demasiados recursos y prestigio para dar marcha atrás. Ahora decidieron proceder con una pequeña demostración de su poder. Destruirían una de las lunas de Júpiter, específicamente Io, para demostrar que iban en serio. La respuesta humana a este anuncio fue desconcertante. En lugar de pánico o indignación, simplemente pidieron una 48 horas de retraso para mover algunas cosas. Cuando se le preguntó qué cosas necesitaban ser trasladadas en una luna volcánica deshabitada, el representante humano solo sonrió y dijo: «Oh, ya sabes, cosas y cosas». La coalición, sintiéndose magnánima, aceptó el retraso. Después de todo, ¿qué podrían hacer los humanos en 48 horas que importara contra la flota más poderosa jamás reunida? La respuesta a esa pregunta resultaría ser espectacular y profundamente vergonzosa para todos los que alguna vez se habían burlado de las advertencias de la humanidad durante esas 48 horas. Las redes de sensores avanzados de la coalición no detectaron absolutamente nada preocupante. Bueno, casi nada. Había una cantidad inusual de actividad alrededor de la luna de Júpiter, que consistía principalmente en lo que parecían ser tripulaciones de mantenimiento humanas haciendo picnics, jugando al frisbee con trajes espaciales, naturalmente, y ocasionalmente saludando a los drones de vigilancia de la coalición. Una tripulación incluso instaló lo que parecía ser un puesto de limonada. El letrero era claramente visible para las cámaras de alta resolución de la coalición. Lea gratis. Limonada, y posiblemente su última oportunidad de reconsiderar sus elecciones de vida. Los analistas estratégicos de la coalición se dividieron en 2 bandos. El primer bando insistió en que se trataba claramente de una operación psicológica sofisticada diseñada para ponerlos nerviosos. El segundo bando argumentó que los humanos estaban simplemente locos. Ambos bandos, como se vio después, tenían razón en parte. Lo que los sensores de la coalición no detectaron y realmente deberían haber detectado fue la ausencia absoluta de pánico en la Tierra. No hubo reuniones de emergencia, no hubo movilizaciones de la flota, no hubo despedidas con lágrimas en los ojos. Las cadenas de entretenimiento del planeta ni siquiera interrumpieron su programación habitual, aunque varios programas de telerrealidad añadieron gráficos especiales de cuenta regresiva de la coalición a sus rincones.
El representante humano en los comunes galácticos pasó esas 48 horas sin hacer absolutamente nada de importancia aparente. Asistieron a una lectura de poesía local. Publicaron varias fotos de su mascota en cuadrupolo en las redes sociales y enviaron un informe de gastos por la entrega de pizza que figuraba en las iniciativas diplomáticas preventivas. Los expertos en guerra psicológica de la coalición estaban al borde de un colapso nervioso colectivo. Habían realizado todos los análisis posibles sobre los patrones de comportamiento humano y ninguno de ellos podría explicar este nivel de informalidad frente a una fuerza abrumadora que violó todos los principios conocidos de las especies racionales. Comportamiento 24 horas antes de la fecha límite. La humanidad finalmente tomó alguna acción oficial. Presentaron el formulario X. 742b alfa. Recuerden que uno solicitaba una evaluación de impacto ambiental para el posible desplazamiento temporal de material lunar volcánico. El formulario se presentó en el viaje debidamente notariado e incluyó un apéndice muy detallado sobre los protocolos adecuados para la eliminación del café. El liderazgo de la coalición en este punto estaba experimentando lo que los humanos llamarían un mal presentimiento. Sobre esto varios capitanes de barco S solicitó una salida de emergencia. Las computadoras de probabilidad del consorcio mecanoide comenzaron a producir resultados que consistían completamente en el equivalente de una máquina de risa nerviosa. 12 horas antes de la fecha límite, el representante humano presentó otro formulario. Este era una solicitud para que la flota de la coalición ajustara ligeramente su formación, citando preocupaciones de desplazamiento potencial de partículas. La coalición, después de mucho debate, acordó mover su flota exactamente 0.3 minutos luz a la izquierda, aunque solo fuera para demostrar que podían ser razonables. El representante humano les agradeció cortésmente y envió otra ronda de pizzas. Estas vinieron con una nota que decía gracias por el movimiento. Se habría sentido realmente mal si hubiera estado en la zona Splash. Fue alrededor de este momento que los miembros más observadores de la coalición comenzaron a notar algo extraño sobre esas equipaciones de mantenimiento alrededor de Io. Específicamente, comenzaron a notar que las equipaciones habían estado colocando metódicamente pequeños dispositivos a intervalos regulares en la superficie de la Luna. Los dispositivos estaban pintados en colores alegres y cada uno tenía una pequeña calcomanía de una cara sonriente. Cuando le preguntaron sobre estos dispositivos, el representante humano respondió: «Oh, esos son solo algunos adornos de fiesta. Pensamos que si vamos a hacer estallar una de nuestras lunas, también podríamos hacerlo festivo». Los intentos de la coalición de escanear estos adornos de fiesta resultaron frustrantes. Cada escaneo solo mostraba imágenes de gatos con sombreros de fiesta. Sus sistemas de análisis cuántico más sofisticados simplemente mostraban 404. Física no encontrada. 6 horas antes de la fecha límite, la principal cadena de entretenimiento de la Tierra, Entertainment Network Works, comenzó a transmitir un programa de cuenta regresiva titulado «Así que crees que puedes hacer estallar nuestra luna», con comentarios de expertos. Clips históricos de intentos previos de invasión a la Tierra. Hubo un montaje sorprendentemente largo y un segmento especial sobre los protocolos de seguridad para ver explosiones. La coalición ahora estaba oficialmente preocupada por las especies que estaban a punto de perder una luna. Generalmente no producen una programación especial de televisión al respecto. Especialmente no incluyen cortes comerciales ni publicidad. Ventas de celebración posteriores a la demostración en las tiendas de muebles locales. Pero se habían comprometido demasiado como para dar marcha atrás ahora. Probablemente cuando llegó la hora cero, la flota de la coalición encendió sus armas más impresionantes. 5.000 naves que representan el pináculo de la ingeniería galáctica, preparadas para demostrar exactamente por qué no se debe traer la actitud de una civilización primitiva a una batalla espacial súper avanzada. El representante humano eligió este momento para enviar un mensaje final. Hola, una pregunta rápida. ¿Alguna vez escucharon sobre el motor Aluer antes de que alguien pudiera responder? Esas decoraciones de fiesta de colores alegres en Io se activaron. Lo que sucedió a continuación sería debatido por los físicos durante los siglos venideros, en gran parte porque técnicamente rompió varias leyes de la física que anteriormente se habían considerado bastante confiables. Io, para decirlo simplemente, no se movió de la manera habitual en que se mueven las lunas, no orbitó ni rotó ni hizo ninguna de las otras cosas sensatas que se supone que deben hacer los cuerpos celestes. En cambio, existió brevemente en varios miles de ubicaciones simultáneamente. Creó lo que parecía ser una pequeña línea con G de duplicados cuánticos y luego regresó a su posición original. Parecía bastante presumida para una luna volcánica. La flota de la coalición, que había sido cuidadosamente posicionada para destruir dicha luna, se encontró disparando a espacio vacío,
armas increíblemente poderosas capaces de remodelar la realidad misma, no golpearon absolutamente nada. Bueno, nada excepto las naves de los demás, ya que la formación en la que se habían movido tan amablemente resultó ser perfecta para atrapar fuego amigo, pero esa ni siquiera fue la parte impresionante. La parte impresionante fue lo que le pasó al espacio. Alrededor de Io, esas decoraciones de fiesta no solo habían movido la luna, sino que habían estado calentando, crearon lo que los científicos humanos luego describirían como una burbuja localizada de espacio bien comportado rodeado de física. Teniendo una fiesta de baile, la burbuja se expandió evitando cuidadosamente los drones de entrega de pizza de la Tierra, que todavía estaban haciendo rondas, ahora ofreciendo especiales de Victory, y envolvieron a la flota de la coalición dentro de esta burbuja. Algunas cosas bastante interesantes comenzaron a suceder con las leyes de la física. Los impulsores de probabilidad cuántica calcularon de repente que tenían un 100% de posibilidades de convertirse en patitos de goma. La tecnología de cambio de fase decidió que preferiría cambiar a haz suave en lugar de dimensiones alternativas. Las naves impulsadas por la conciencia experimentaron lo que luego describirían como una comedia existencial. Rutina. Pero lo realmente divertido es que cada taza de café en cada nave de la coalición de repente se recicla a sí misma usando el método humano supuestamente primitivo. El ciclo de retroalimentación temporal resultante llenó cada nave con el olor de café perfectamente preparado y una profunda sensación de ironía. La voz que representa a los humanos se escuchó en la frecuencia general. La historia tan divertida sobre esa tecnología de reciclaje primitiva resulta cuando la escalas y conectas se enreda alrededor de 1.000.000 de tazas de café cuánticas juntas. Puedes hacer algunas cosas bastante interesantes en el espacio-tiempo local que lo sabía bien además de nosotros. Obviamente intentamos advertirte sobre hacernos enojar. El liderazgo de la coalición vio con horror cómo su flota, el conjunto de naves más poderoso jamás creado, se convirtió efectivamente en una instalación de arte improvisada que demuestra por qué realmente deberías prestar atención cuando una especie te sigue pidiendo cortésmente que no los enojes. No te preocupes. Aunque el representante humano continuó alegremente, los efectos son temporales. En su mayoría su nave debería volver a la normalidad una vez que apaguemos el campo. El miedo existencial puede persistir por un tiempo. Y algunas de sus computadoras cuánticas pueden ocasionalmente hipo y mostrar imágenes de gatos, pero eso generalmente se aclara en unas pocas semanas. Probablemente hicieron una pausa para el efecto antes de agregar: hoy nos quedaremos con la luna, nos hemos encariñado bastante con ella, y después de toda esta emoción ha desarrollado una personalidad. Las ardillas ya la han declarado su territorio soberano. De todos modos, la respuesta de la coalición fue un largo momento de silencio seguido de lo que podría haber sido el sonido de varios miles de oficiales al mando simultáneamente se enfrentan, palideciendo en múltiples dimensiones, las secuelas de lo que se conoció como el incidente Io o la gran catástrofe del café. En algunos círculos reformó la sociedad galáctica de maneras que los sociólogos senos estudiarían durante los siglos venideros, aunque para ser justos la mayoría de sus trabajos de investigación comenzaron con alguna variación en retrospectiva. Probablemente deberíamos haber visto venir esto primero. El Club Social de las Especies Avanzadas sufrió una crisis de identidad de proporciones espectaculares después de 3 meses de sesiones de emergencia y varias botellas de lo que afirmaron que definitivamente no era whisky humano. Surgieron con un nuevo nombre, el Club Social Intergaláctico. Su primer acto fue enviar a la humanidad una invitación de membresía tan elaborada que técnicamente calificaba como una pequeña estación espacial. La invitación venía con una canasta de regalo que contenía una nota de disculpa e, irónicamente, una cafetera. Los humanos aceptaron ambas, aunque señalaron que la cafetera era un poco primitiva para sus estándares, ni siquiera podía manipular un poco el espacio-tiempo. Los bienes comunes galácticos sufrió una reorganización significativa que comenzó con el retiro inmediato de varios miembros de la Junta que de repente desarrollaron un interés intenso en la meditación remota. Estos retiros casualmente estaban ubicados en las regiones más alejadas posibles de la Tierra. Forks. Se revisó la Alpha 742b para incluir una nueva subsección titulada Cláusula de Excepción. Simplemente deje que los humanos hagan lo suyo, que rápidamente se convirtió en la pieza de legislación más referenciada en la historia galáctica. La disolución de la coalición fue algo hermoso en una especie de ironía cósmica. La forma en que sus naves aún se veían afectadas por los residuos cuánticos del incidente desarrolló lo que solo podría describirse como temperamentos artísticos. Cualquier intento de organizarlos en formaciones amenazantes daría como resultado que las naves se reorganizaran espontáneamente en elaborados números de baile. Los dreadnoughts zorianos demostraron ser particularmente aficionados al ballet, mientras que los acorazados del consorcio OID desarrollaron una pasión inesperada por la natación sincronizada en el espacio. No menos que la vista de una nave de guerra, propulsada por cuánticos intentando una posición pique perfecta en gravedad cero.
Se convirtió en una atracción turística inesperada las computadoras de probabilidad del consorcio Mecanoide. Una vez que dejaron de mostrar nada más que memes existenciales, comenzaron a producir cálculos cada vez más filosóficos. Sus predicciones meteorológicas ahora venían con notas al pie sobre las implicaciones metafísicas de la lluvia y sus pronósticos económicos. Incluían poesía. Extrañamente, esto los hizo más precisos que nunca, lo que llevó a un artículo innovador titulado El papel de la incertidumbre existencial en las matemáticas cuánticas, o porque todo está inventado y los puntos no importan. La humanidad, por su parte, parecía en gran medida inalterada por toda la experiencia. Continuaron sus misiones diplomáticas con las mismas advertencias ligeras, aunque ahora estas advertencias fueron recibidas con el tipo de atención generalmente reservada para los explosivos armados. La única diferencia notable fue la adición de un pequeño apéndice. También, por favor, no pregunte sobre la Luna está pasando por una fase. Esto fue a la vez un juego de palabras terrible y literalmente cierto, ya que yo había tomado la decisión de cambiar aleatoriamente su esquema de colores para que coincida con sus estados de ánimo. Hablando de la transformación de la Luna de satélite volcánico a sensible, el destino turístico se convirtió en una leyenda. Las ardillas demostraron su valía. Los empresarios inteligentes establecieron el primer casino de gravedad cero de la galaxia. El paraíso de los cascanueces, como lo llamaban. Se hizo famoso por sus cócteles que desafiaban la gravedad y su regla de la casa de que todas las apuestas de física cuántica debían realizarse en múltiples dimensiones simultáneamente. La propia Luna desarrolló una gran personalidad que se manifestó principalmente como una especie de influenciadora social cósmica en las redes sociales. Su reality show So You Think You Can Terraform se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Particularmente el episodio en el que intentó enseñarle a un agujero negro los pasos de baile adecuados. El agujero negro, sorprendentemente, tenía un ritmo excelente. El núcleo diplomático humano mostró su característica mezcla de amabilidad y sarcasmo sutil. Recopiló una guía completa titulada Cómo no iniciar accidentalmente una guerra con especies que te siguen advirtiendo que no las hagas enojar. Una guía para principiantes. Se convirtió en lectura obligatoria para todo el personal diplomático nuevo. Junto con eso, sí. Realmente hicieron eso con las tazas de café. Un análisis técnico. También enmarcaron su advertencia original y la colgaron en el salón principal de los Camens Galácticos. Debajo de ella, agregaron una pequeña placa que decía te lo dijimos cortésmente. Repetidamente con presentaciones de PowerPoint. La placa se convirtió en una atracción turística tan popular que tuvieron que instalar un sistema de colas. La documentación de la tecnología de reciclaje de tazas de café finalmente se envió a la Oficina de Patentes Galáctica. Las especificaciones técnicas se entregaron en un archivo que, cuando se abrió, contenía solo 2 oraciones. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Cualquier especie lo suficientemente advertida debería saberlo mejor. La Oficina de Patentes intentó rechazarla. Por ser demasiado conciso, pero cada vez que intentaban enviar de vuelta el formulario de rechazo, se transformaba misteriosamente en una taza de café. En cuanto a la comunidad galáctica en general, las lecciones parecían haber calado finalmente. En su mayoría, todavía había incidentes ocasionales que generalmente involucraban a nuevas especies que no habían escuchado la historia o especies antiguas que pensaban que seguramente no pueden ser tan creativas con la física todo el tiempo. Estos incidentes tendían a resolverse rápidamente, generalmente después de la primera demostración de lo que los humanos llamaban física de sostener mi cerveza, un concepto que de alguna manera logró trascender las barreras del lenguaje e infundir miedo en los corazones de seres que técnicamente no tenían corazón. La paz regresó a la galaxia se mantuvo gracias al delicado equilibrio de civilizaciones avanzadas, protocolos diplomáticos complejos y la comprensión de toda la galaxia de que algunas advertencias realmente deberían tomarse al pie de la letra. Especialmente cuando vienen con presentaciones de PowerPoint e involucran especies que pueden convertir el reciclaje de tazas de café en una forma de arte de manipulación del espacio-tiempo. El informe final sobre el incidente presentado por el representante humano bajo eufemismo escala galáctica y referencia cruzada con ambas lecciones aprendidas de la manera difícil y por qué realmente deberías escuchar la primera vez, contiene solo una línea la próxima vez, tal vez solo dejemos que reciclemos nuestras tazas de café a nuestra manera. Este informe fue votado más tarde como el resumen más sucinto de un evento casi apocalíptico por la Sociedad Histórica Galáctica, superando a clásicos como Vaya, el gran hipocuántico de 2157. Bueno, eso se intensificó rápidamente, el levantamiento del sándwich sensible de 2203, y así la galaxia continuó su eterna danza a través del espacio un poco más sabia, mucho más cautelosa y con un nuevo respeto por las tazas de café y las advertencias educadas. Aunque algunos dicen que en las noches tranquilas,
Si escuchas con atención cerca de Júpiter, aún puedes escuchar a Io tarareando melodías de espectáculos para sí misma mientras las ardillas practican el baile espacial sincronizado.